Gracias, señor secretario de Estado, por su comparecencia. La verdad es que me ha parecido un ejercicio de cinismo tan acabado que le auguro un futuro muy prometedor en el Gobierno del señor Rajoy, porque es una cualidad altamente valorada en ese Gobierno. Me ha parecido un ejercicio acabado de cinismo porque ha presentado usted unos presupuestos que son ficticios e irregulares, y le voy a explicar por qué a lo largo de esta intervención. Tienen tendencia este Gobierno, también en algunas prácticas del Gobierno anterior, todo hay que decirlo, a presentar unos presupuestos de defensa llenos de trampas. Y se lo voy a decir exactamente con datos. Ha vuelto usted a insistir hoy en que el recorte en el gasto de defensa entre 2008 y 2012 ha sido del 28%, cuando lo cierto es que cuando se calcula sobre presupuesto consolidado e incluyendo las sucesivas ampliaciones de presupuesto que se producen a lo largo del año, que es como hay que calcularlo, como lo que se gasta realmente, ese recorte ha sido del 12%. Este es el dato. Luego podemos discutir si es mucho, si es poco. El gasto en defensa de España, según criterios OTAN, está en la media de lo que gastan los países de nuestro entorno, computándolo como dice la OTAN que se debe computar, incluyendo los gastos que en el caso de España están dispersos en otros ministerios, los gastos de las pensiones militares, que la OTAN dice que se deben imputar a defensa. Estamos en torno al 1,4%. Podemos discutir si es poco, pero vamos a poner los datos reales sobre la mesa. Es verdad que en el mantenimiento de capacidades operativas, y esto es lo que a nosotros más nos preocupa, se han aplicado recortes que en algunos casos llegan al 60% desde 2008. Esto es algo sobre lo que usted ha pasado de puntillas. También ha vuelto usted a insistir en que el gasto en personal representa el 75% del presupuesto. También es falso, señor Argüelles. Teniendo en cuenta, una vez más, sucesivas ampliaciones de crédito y el gasto real consolidado, en 2012 el gasto de personal fue del 47% y en 2013 fue del 55%. ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando se analiza el presupuesto de un año que ya está cerrado y concluido, como es 2012, que es el que podemos analizar, pues lo que encontramos es que usted lo presentó aquí, igual que ha hecho hoy con el de 2014, y nos dijo que había un recorte del 13% con respecto a 2011. Y lo cierto es que el presupuesto consolidado fue de 9.600 millones de euros, incluyendo organismos autónomos, etcétera. Es decir, un aumento del 7,5% respecto a 2011 y un aumento del 30% respecto a lo presupuestado inicialmente para ese año. Otra trampa más que usted probablemente hoy ha vuelto a repetir. Por eso sus presupuestos son sencillamente imposibles de creer y por eso digo que son ficticios. En cuanto al año 2013, pues usted vino aquí hace más o menos un año, nos dijo que nos presentó un presupuesto con un recorte del 7% respecto a 2012, pero a lo largo del año se han producido dos ampliaciones de crédito por valor de 1.500 millones de euros, lo que significa que se lleva aumentado a día de hoy, quizás nos sorprendan con alguna nueva ampliación de crédito, un 24% sobre lo presupuestado. ¿Cuál es la conclusión? Que la manera de presentar los presupuestos que ustedes tienen es absolutamente opaca, y por lo tanto este ejercicio previo de presentar los presupuestos que usted ha hecho hoy carece de sentido salvo como tomadura de pelo a los diputados que pertenecemos a esta comisión, porque no tiene ninguna, en fin, podemos decir, para ser justos, una tenue conexión con la realidad, las cifras que usted ha presentado, con las que realmente tendrán lugar a lo largo del año que viene en los gastos de defensa. A mí me parece que esto es una falta de respeto absoluta a los miembros de esta comisión y a esta institución que es el Congreso de los Diputados, porque lo mínimo que nos merecemos es una información cabal, rigurosa y una transparencia absoluta, no la opacidad de la que usted hace gala cada año cuando viene aquí a presentarnos los presupuestos del año. Y me voy a detener en algunos aspectos para ejemplificar mejor esto que le he dicho. Un año más, en este presupuesto, existe un desfase que se sabe de antemano y que usted luego llama desviaciones, pero que no tiene nada que ver con desviaciones, y usted lo justifica diciendo que es imposible saber cuánto vamos a gastar en misiones internacionales, pues una vez más se presupuestan apenas una docena, un poco más de millones de euros para misiones internacionales y se gastan del orden de 700. Claro que se sabe, llevamos muchos años gastando 600 y pico, 700 millones de euros en misiones internacionales. Al menos desde el año 2009 esta práctica se hace así año tras año y se recurre a ese dinero extra que se necesita tomándolo del fondo de contingencia. ¿Por qué? Porque es una manera más arbitraria y más difícil de controlar por parte de este Congreso y por parte de todos los órganos fiscalizadores, hasta tal punto que hay un informe del año 2012 del Tribunal de Cuentas, un informe que se titula Informe de fiscalización de la participación de las Fuerzas Armadas en misiones internacionales, ejercicios 2009 y 2010,
la misma práctica que sigue operando a día de hoy, que dice que esta forma de elaborar las cuentas, y cito literalmente, es confusa y formalmente irregular. Es decir, usted ha presentado hoy aquí unas cuentas que son irregulares a juicio del Tribunal de Cuentas, que es el órgano fiscalizador de estas cuentas, como la de muchas otras instituciones. Por lo tanto, falta de respeto también a una institución como el Tribunal de Cuentas. Sí, porque se refiere a las cuentas del 2009, pero es una práctica que, como he dicho varias veces, se sigue repitiendo y se vuelve a repetir en el presupuesto del año 2014. Como esta práctica es irregular, el Tribunal de Cuentas decía, y cito también literalmente, que es indispensable modificar esta forma de elaborar los presupuestos. Por supuesto, ustedes no lo han modificado. Un año más lo han hecho como el Tribunal de Cuentas ya ha dicho que no se debe hacer porque es irregular. Mi grupo parlamentario presentó una proposición no de ley instando también al Gobierno a modificar esta forma de elaborar los presupuestos de defensa, y el Grupo Popular la rechazó, argumentando que el Gobierno ya estaba en ello y que lo iba a cambiar. Otra mentira más, no lo ha cambiado. Yo me gustaría que nos explicara cuáles son los motivos del Gobierno para no cambiar esta práctica. Y en cuanto al capítulo 6, dice usted, ha pasado de 2.038 millones en 2008 a 443 millones. Pero es que en el año 2012 ustedes aumentaron ese capítulo a lo largo del año en 1.770 millones. En el año 2013 lo aumentaron en 880 millones. En el año 2014 harán lo mismo. Por lo tanto, no podemos dar ninguna credibilidad al dato de 440 millones. ¿Cómo vamos a evaluar cuál es su política para el capítulo 6 el año próximo si sabemos de antemano que los datos que usted nos ha dado no son válidos, si sabemos que los van a modificar a lo largo del año? Usted mismo ha admitido que se refiere solo a gasto administrativo, por lo tanto, usted mismo ha admitido que es un presupuesto ficticio, que no tiene nada que ver con el presupuesto que finalmente se gastará y se ejecutará y se consolidará. Eso sí, ha insistido usted mucho en lo que nos vamos a ahorrar en limpieza. A mí casi me ha dado un poco de vergüenza que haya insistido usted tanto en que nos vamos a ahorrar lo que viene a representar un 0,5% de los gastos que dedicamos a los programas de armamento en escobas, cuando el problema, el nudo gordiano del problema financiero del Ministerio de Defensa está en los programas especiales de armamento, y usted lo sabe. Claro que saben a dónde van. Van a una política industrial, que es lo único que tienen. Ustedes no tienen política de defensa, solo tienen una política industrial. Y toda su preocupación, y usted lo ha dicho en un rapto de sinceridad, que yo celebro, creo que ha sido la única frase sincera de su intervención. Usted ha dicho, en agosto hicimos una nueva reprogramación con el fin, cito, de no obstaculizar a la industria. Ese es el único fin que tienen los presupuestos que ustedes hacen. No obstaculizar a la industria. Usted ha reconducido, con eso otro de esos eufemismos que utilizan, los programas especiales de armamento a base de disminuir unidades, a base de alargar el plazo de pago, y lo que ha conseguido es que cada unidad nos cueste muchísimo más de lo que se presupuestó inicialmente, de lo que estaba previsto inicialmente a finales de los años 90 y a lo largo de los primeros años 2000 que se gastara. Eso es lo que esa es la gran brillante negociación que usted ha hecho. Hombre, en Alemania también han tenido que renunciar a numerosas adquisiciones programadas, y lo que ha planteado el ministro de Defensa alemán es, miren ustedes, o les pagamos todo y entonces ya no les volvemos a contratar ninguna adquisición en los próximos años, o negociamos, les pagamos a ustedes una parte de las adquisiciones comprometidas, reducimos el número de adquisiciones, pero les pagamos solo las que verdaderamente adquiramos, y así podrá este Ministerio de Defensa alemán no quebrar y en los próximos años seguir contratando otros programas de defensa. Es una manera mucho más inteligente de negociar. No hubiera sido difícil de entender para la industria de la defensa que, estando el país como está, esa negociación se hubiera llevado a cabo causándoles también algunas pérdidas a ellos, y no solamente a los contribuyentes, que tienen un agujero negro que ni siquiera son conscientes de la dimensión que tienen en el Ministerio de Defensa. Dice usted, todos ustedes estarán de acuerdo conmigo en que se pongan en marcha nuevos programas en cuanto tengamos algo más de dinero. No. No, nosotros estamos de acuerdo en que primero el Ministerio tenga una estrategia de seguridad clara y definida, como hace el Reino Unido. Primero define la estrategia de seguridad, los riesgos, las amenazas, después las capacidades que necesita para dar respuesta a esos riesgos y a esas amenazas, y en tercer lugar las adquisiciones que necesita para que esas capacidades se pueda disponer de ellas, para que los efectivos disponibles lo estén y para responder a los riesgos. Y ustedes hacen lo contrario. Ustedes primero tienen una política industrial, primero deciden qué número de unidades, qué programas de armamento se deben atender al margen de su
su adaptación real a las necesidades de la defensa de hoy, y el programa Leopard y el programa Pizarro son dos ejemplos de eso, y a partir de ahí deciden el resto de los recortes. Con lo que están consiguiendo, es como lo ha hecho Italia, por cierto, mal, están consiguiendo dejar un ejército cada vez más mermado en sus capacidades, nos lo dijo el jefe del Estado Mayor el año pasado cuando compareció aquí, cada vez más mermado en sus capacidades, aunque eso sí, con unos programas de armamento, en fin, ni siquiera fabulosos, porque muchos de ellos, y también desde expertos del mundo militar, afirman que no necesitamos, que son unos programas de armamento que no responden a las necesidades. Programas como el Pizarro, programas como el Leopard, no responden a las necesidades de un ejército moderno. Por lo tanto, no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que primero ustedes definan qué fuerzas armadas quieren y después, en función de esas fuerzas armadas, será cuando se puedan hacer unos programas de armamento adecuados y no a la inversa, que es lo que ustedes están haciendo. Esto es... lo que usted ha presentado hoy es un año más un presupuesto que responde a una política industrial delirante y que no responde a ninguna política de defensa y que tiene todas las características de lo que se llama la captura del regulador, con unas condiciones muy ventajosas de financiación y de venta por parte de los contratistas, y que se renegocia para satisfacer las necesidades de la industria más que las necesidades auténticas de las Fuerzas Armadas. Significa todo esto, y ya termino, señor secretario de Estado, que por desgracia no se han aprovechado los cambios, no se ha aprovechado, la crisis para llevar a cabo los cambios estructurales que necesita nuestro ejército, sino que se ha recortado un poco de todo, se han dejado mermadas gran parte de las capacidades. Y viene usted aquí a plantearlo como si ustedes hubieran resuelto el gran problema. El gran problema del Ministerio de Defensa todavía va a persistir muchos lustros, porque esos PEAs han dejado y van a provocar un agujero tan grande en la financiación del Ministerio que eso, para desgracia de todos, no lo resuelve usted con este presupuesto. Muchas gracias, presidente.